Nuestro webinar Complemento del concepto de hidrocarburos petrolíferos. Antes de comenzar, les comento que durante todo el evento, el equipo de SW y Digital Signature estará contestando todas sus dudas. Para ello, en la parte inferior tenemos una casilla llamada preguntas, donde pueden ir agregando todas las dudas que tengan y nosotros se las estaremos contestando. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar. El día de hoy está con nosotros nuestros compañeros ponentes, empezando con ingeniero José Luis Navarro. Es empresario y CEO de SW Sapien, líder en tecnología fiscal México, apasionado por la innovación. Busca simplificar el cumplimiento fiscal creando un Disney SAT para empresas. Además, promueve una cultura de disciplina, crecimiento y propósito tanto en su vida personal como profesional. También nos acompaña el licenciado Alberto Salinas, mexicano, economista por el IPN, con especialidad en la economía de empresa. Cuenta con 18 años de experiencia en calidad, tecnología y materia fiscal, dentro del SAT, donde ha ocupado cargos directivos y participado en el desarrollo e implementación de proyectos junto a áreas operativas, normativas y de TI, así como entidades externas. También el día de hoy nos acompaña el ingeniero David Reyes, ingeniero en sistemas computacionales con más de 12 años de trayectoria en la industria de tecnología. Inició su carrera profesional en el 2014, acumulando experiencia clave en empresas globales como IBM, antes de integrarse al equipo de SWSAP, donde colabora desde hace 4 años. Actualmente se desempeña como líder de soporte SW Smart, destacándose por su especialización en arquitectura de software y estándares fiscales mexicanos. Para mí es un placer dejarlos con el ingeniero José Luis Navarro. Bienvenidos. Gracias, Janet. Pues bienvenidos a este webinar. Me da muchísimo gusto saludarlos. A muchos de ustedes ya los conozco, entonces un fuerte abrazo para allá. Eh, Comentarles que dentro de SW tenemos tres valores y el principal, el número uno es que el cliente, o sea, que ustedes nos amen locamente, nos amen locamente. Y también queremos construir, como decía en la presentación, el Disney SAT, el cómo hacer que esos cambios fiscales sean lo menos dolorosos para ustedes. Y por ello organizamos este webinar, espero que lo disfruten. Y pues muy brevemente quiero platicar, para quienes no nos conocen, quién es SW. Somos una empresa que tiene más de 21 años de trayectoria. Estamos catalogados dentro del top 3 de PACS a nivel nacional. Eh, Tenemos más de 1 millón, imagínense, más de 1 millón de emisores timbrando a través de nuestro PAC. Contamos con varias certificaciones porque sabemos que la información es el activo más importante y más delicado, como la 27001 y la 27701. Obviamente cumplimos con la matriz de controles del SAT al 100% y contamos con una póliza de seguro para riesgos cibernéticos, que es algo muy importante que también los protege a ustedes. ¿Me dan la siguiente, por favor? Una de las cosas que son, bueno, perdón, contamos en SW con 3 unidades de negocio. Smarter le llamamos al timbrado. Eh, También tenemos una fábrica de software que se llama CEPDI. Y en CEPDI lo que hacemos es generamos portales para proveedores, para que ustedes puedan gestionar a sus proveedores. Se conecta al SAP. eh, Portales para entregar sus nóminas a los empleados, portales para control de viáticos, etcétera. Y contamos con una pequeña unidad de negocio que se llama FactuPronto, donde tenemos 70,000 usuarios en esta aplicación de emisión de facturas en línea. La siguiente, por favor. Muy bien. Somos conscientes que
algo de lo más importante que tiene que tener un pack sí o sí es el tema de la alta disponibilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el esquema multipack con dos packs LunaSoft, que es el principal, y el secundario que es Digital Factura. Y no solo eso, me dan la siguiente, sino que además de ser multipacks, fíjense nomás, tenemos el tema de la multinube. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los mismos fierros en espejo, en Azure y en Amazon. Entonces, que se caigan dos nubes al mismo tiempo es súper difícil, con lo cual asegura una súper alta disponibilidad de los servicios. Y sin más, vamos empezando con el webinar. Le dejo la palabra a Alberto. Iniciamos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, sean bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar del complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos. ¿Cómo es este nuevo estándar técnico regulatorio dentro de la facturación de combustibles en México? Bien, siguiente. ¿Qué es el complemento concepto? Bueno, pues el complemento concepto no es más que un documento electrónico en el que se integra la información adicional que requiere el Servicio de Administración Tributaria para regular ciertas actividades económicas o sectores económicos. En este caso es aquello que está relacionado con la venta, enajenación o distribución de combustibles, en este caso de hidrocarburos y petrolíferos. Dicha información es protegida a través del firmado electrónico que se lleva a cabo con el certificado de sello digital. Entonces, aquí ya tenemos una definición de qué es el complemento. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros este complemento concepto? Entonces, es un documento electrónico en el cual vamos a integrar información adicional que nos requiere la autoridad respecto a la operación, en este caso, de la venta, enajenación o distribución de hidrocarburos y petrolíferos. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo está la estructura del complemento? Bueno, dentro de este conocimiento de saber qué es el complemento concepto, tenemos a nivel general los datos del comprobante, básicamente fecha de emisión, el total, el método de pago, la forma de pago, la moneda. Después vienen datos del emisor, los datos del receptor del comprobante y después vienen los conceptos. Aquellos conceptos son los productos o servicios que estamos ofertando a nuestros clientes y por los cuales estamos emitiendo la factura. Dentro de esta sección del concepto vamos a integrar la información que tiene que ver con el complemento concepto, básicamente lo que tiene que estar relacionado con hidrocarburos y petrolíferos. ¿Cuál es la función de esto? Bueno, pues básicamente es validar que el emisor tiene un permiso y el cual va a estar publicado en esa famosa lista denominada LCNE, que es, bueno, pues es la lista que va a estar publicando el SAT específicamente para los proveedores, donde va a estar listando todos los permisos que están asociados con la venta de hidrocarburos y petrolíferos, distribución también, y están asociados a un RFC, todo lo que tenemos ahí publicado. No lo vamos a ver nosotros como clientes, como contribuyentes, pero en este caso, pues los proveedores nos ayudan a tener esa validación y quien, en este caso SW, pues ya tiene listo para poder hacer ciertas validaciones que nos requiere el complemento. ¿Qué vamos a ver en estas excepciones? Bueno, el comprobante no se va a poder, el complemento, perdón, no se va a poder integrar en un CFDI de traslado. Ya lo hemos escuchado quizás en algún momento en el tema de carta aporte, los comprobantes de tipo pago y los comprobantes de nómina que hoy estamos emitiendo a nuestros empleados. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es el objetivo que busca la autoridad? Bueno, pues la autoridad, más allá de obtener informaciones, de alguna manera blindar esa cadena de comercialización de combustibles, garantizando esa trazabilidad de los hidrocarburos y así también de los petrolíferos mediante el cruce de
información que hoy se obtiene de la factura, además de los controles volumétricos. Entonces, es validar que quien vende efectivamente tiene un derecho y un permiso legal para hacerlo. Combatir el mercado ilícito de combustibles, ahora lo que hoy conocemos o tan sonado es el huachicol fiscal. Por otro lado, la integración de información con otras autoridades como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que también está de alguna forma regulando estaciones de servicio, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la hoy nueva agencia que viene dando mucho de qué hablar. Lo que buscan con esto es tener una mayor congruencia de la información que se registra en la factura, así como en los controles volumétricos, con la información que sea proporcionada por estas autoridades. Por otro lado, busca obtener mayor control fiscal de las operaciones comerciales relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos una fiscalización en tiempo real, dado que una vez que nosotros emitimos la factura, esta puede llegar al SAT en segundos. Entonces, no basta con pagar el IEPS y el IVA, hay que demostrar que se tiene permiso para hacerlo, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿Cómo se fundamenta este tipo de operaciones? Bueno, toda la operación o el requerimiento de la información que hace la autoridad debe estar sustentado en una normatividad. Y vamos a empezar con el Código Fiscal de la Federación. Aquí me gustaría empezar específicamente con el artículo 29, que es el que nos habla de la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicemos y por los cuales obtenemos un ingreso. Y dentro de esto, pues podemos llevar a cabo las retenciones de las contribuciones para enterar al SAT posteriormente, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Por otro lado, el artículo 29A nos habla de los requisitos establecidos en esos comprobantes. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir ese comprobante para que efectivamente sea un comprobante válido? Y aquí quisiera llevarlos a la fracción 5, específicamente, que nos habla de que los comprobantes que se expidan en algunos de los supuestos o de los siguientes supuestos de los que nos habla la fracción, específicamente en el inciso F, se habla de que los contribuyentes que expidan comprobantes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o petrolíferos deberán integrar o contener el número de permiso vigente que haya emitido la Comisión Nacional de Energía. En este caso también hay que considerar que habrá permisos que se hayan emitido por cuenta de la CRE. Entonces, así está hoy la definición en la parte del código. Y los quiero llevar a la siguiente fracción dentro del mismo artículo, a la fracción 9, que esta nos habla de amparar operaciones, que el contribuyente debe de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes fiscales que no cumplan con esto, pues bueno, no se estarían considerando falsos para efectos del código. Entonces, hoy nos dicen, deben ser operaciones reales, existentes, verdaderas, entonces, pero no nos define cómo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado en cómo estamos llevando a cabo las operaciones para garantizar que tengamos toda esa trazabilidad que le dé materialidad a las operaciones. Y luego nos habla en la fracción 10, nos habla de que los contenidos en las disposiciones fiscales que pueda sugerir o requerir el SAT a través de reglas de carácter general. Y aquí ya nos da una referencia de que, adicional a lo que yo te estoy definiendo en este artículo, de que qué debe de cumplir, pues también hay algo adicional que podrías estar integrando, requiriéndote el SAT. Y en este caso, pues nos habla ya de los complementos, nos da una referencia de los complementos. Ahora, me regreso un poquito en la estructura de la ley al artículo 28, que nos habla de quiénes son los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque en la fracción 1, que habla de quiénes deben de integrar la contabilidad, en el inciso B nos habla de que aquellos contribuyentes
que distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo petrolífero, además de tener sus equipos y programas informáticos para los controles volumétricos y los certificados, así como los dictámenes que tengan emitidos por los laboratorios de prueba o de ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo petrolífero que estamos comercializando o que se tiene en poder, deberán de tener los comprobantes fiscales o los pedimentos asociados a la adquisición y enajenación de los hidrocarburos petrolíferos. Entonces, ojo, ojo ahí. Tenemos que tener, si bien controles, tenemos controles por un lado, tenemos ya los dictámenes, eso está perfecto, entonces tenemos que tener también el sustento de los comprobantes fiscales y de los pedimentos que pueden estar asociados a esa mercancía que estamos adquiriendo. Y esto nos lleva al artículo 55 del código. Esto que nos está hablando de la presuntiva utilidad fiscal de los contribuyentes. Y específicamente en la fracción 7 nos habla de que aquellos contribuyentes que se refieren en el artículo 28, fracción 1, apartado B, que mencionábamos anteriormente, en el inciso E, nos dice que deben de contar con los registros de recepción de los controles volumétricos y que estos no deben exceder en cierto porcentaje, en 0.5%, de los que hayan adquirido y con los litros que estén amparados en los comprobantes fiscales de compra que se reciban. Entonces, vamos viendo que todo el andamiaje normativo nos va diciendo cuáles son las obligaciones obligados a emitir, cuáles son los requisitos, quiénes están obligados, qué debemos de estar considerando y que no se exceda lo que tenemos en el inventario. Y de ahí nos vamos al inciso F del mismo ordenamiento, que es el 55 de código, donde nos dice que también deberemos estar considerando que los litros que se registren o los registros de entrada que tengamos en los controles volumétricos no deben de exceder de ese 0.5% y deben de estar relacionados o amparados con lo que tiene que haber congruencia con lo que tenemos en lo que se haya vendido de acuerdo a los litros registrados en los comprobantes. Y en el numeral 2 nos habla que esos registros de entrada deben de coincidir, o no, tampoco deben de tener ese desfase del 0.5% de acuerdo a los litros que estén amparados en el CFDI de compra. Y en el numeral 3 nos dice de los registros de recepción que tengamos, de los que se haya vendido con los comprobantes de venta. Entonces, aquí ya nos dice, ok, ya vendiste, estás vendiendo, si tienes facturas, ok, pues ahora demuéstrame que no tienes una diferencia mayor de lo que adquiriste con lo que vendiste, con lo que compraste. Y todo esto pues se va relacionando entre controles volumétricos y lo que tiene que ver con facturas emitidas y recibidas. Bien, ahora vamos a la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal nos habla en la regla 2611 de cuáles son los hidrocarburos o petrolíferos que serán objetos de los controles volumétricos. Hoy entiendo que algunos de los que nos acompañan en este webinar pues ya llevan controles volumétricos y eso se refiere a que para efectos del artículo 28, fracción 1, apartado B del Código Fiscal de la Federación, nos dice que en la fracción 2 se refiere específicamente a los petrolíferos. Y ahí nos habla de gasolinas, diésel, turbocina, combustóleo, gas licuado de petróleo o propano, que es el gas LP. Y la fracción 1 que se refiere a hidrocarburos, básicamente es petróleo, gas natural y condensados. ¿Y esto por qué? Porque en la siguiente regla, que es la 2612, nos dice que los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos serán aquellos que distribuyan o enajenen los hidrocarburos o petrolíferos a los que se refiere la regla 2611.
Entonces, ya en la fracción 7 de esta regla nos habla de que son las personas físicas o morales que distribuyan gas natural o petrolíferos en los términos del artículo 5, fracción 16 de la ley del sector de hidrocarburos y que tendrán o deberán de tener un permiso emitido por la Comisión Nacional de Energía. Y en su fracción siguiente, que es la 8, nos dice que las personas físicas o morales que enajenen hidrocarburos o petrolíferos en términos del artículo 5, fracción 12 y 18 de la ley del sector de hidrocarburos, también deberán contener un, un permiso emitido por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, estos serán los sujetos obligados a llevar controles volumétricos. ¿Va? Hoy ya lo conocen, ya saben quiénes son los obligados. Y si no, pues hacemos este recuento. Por otro lado, la regla 27148, esto ya hablamos de controles volumétricos, quiénes están obligados, cuáles son, y ahora nos vamos a la regla 27148. Esta nos habla de los comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con hidrocarburos y petrolíferos. Específicamente se hace referencia a la regla 2611, fracción 2, que hablábamos de los petrolíferos, que se refiere a gasolina y diésel. Entonces, los contribuyentes a los que se hace referencia en esa regla deben incorporar en el CFDI que se emita el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos, que tendrá que publicar el SAT. Y entonces, ya más adelante en el siguiente párrafo, nos habla que los contribuyentes estarán obligados a registrar en el campo o en el atributo, como se le conoce, denominado clave de producto o servicio, la clave 1510-1505, que se refiere a combustible diésel, la 1510-1514, que se refiere a gasolina regular, que es menor a 91 octanos, y la clave 1510-1515, que se refiere a gasolina premium o mayor o igual a 91 octanos, según corresponda. Entonces aquí ya nos dice, ¿quiénes están obligados? Aquellos que se encarguen de enajenar estos combustibles y deberán de utilizar estas claves de producto del catálogo de productos y servicios que hoy se tiene ya en el CFDI y que hoy entiendo que en sus sistemas de facturación ya están incluidas estas claves, ya las están usando. Entonces, aquí es donde ya se hace la precisión de qué deberemos estar registrando. Anteriormente no se hacía tanta precisión de las reglas, de las claves de producto o servicio que deberíamos estar utilizando. Sin embargo, ya con esta nueva administración, pues se va haciendo más precisión o más regulación de esto a través de reglas y no a través de los estándares que se están definiendo. Quizás ha habido algunas inconsistencias o para no dejar hueco legal, pues ya se define a través de una regla. Bien, ahora, la regla 2718, aquí la mencionamos porque es aquella que nos dice o habilita el tiempo en el cual se debe ya operar o es de uso obligatorio aquellos complementos que publique el SAT. Una vez que el SAT publica un complemento en su portal de internet, se tienen 30 días para poder llevar a cabo el uso o entrar el uso o la vigencia del complemento ya en operación. Salvo aquellos casos como nos pasó, quizás recuerden el tema de carta aporte, que fue un poquito más un vía crucis, no se pudo implementar, se estuvo posponiendo a través de reglas. Entonces se emitieron transitorios para poder posponer la entrada en vigor y traba de manera opcional para aquellos que ya estuvieran listos, ¿no? Entonces, salvo esos casos, pues tenemos 30 días para estar haciendo la implementación y nosotros estar listos para la emisión y cumplir con la obligación fiscal, para evitarnos sanciones. Y esto nos lleva también a la regla 27121, que se refiere a la expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. Básicamente que aquí nos habla de que no es aplicable la facilidad
que da la autoridad para emitir factura global. Tratándose de los sujetos señalados en la regla 2612, específicamente nos dice que tratándose de estaciones de servicio, por las operaciones que realicen a través de monederos electrónicos, los cuales son autorizados por el SAT, deberán apegarse a lo que establecido en la regla 3.3.1.7 en su penúltimo párrafo. Bueno, ¿y qué dice la regla? La 3.3.1.7. Demasiados números. Bueno, pues la regla nos dice que los contribuyentes que quieran deducir, que adquieren combustible y lo quieran deducir, esa erogación que están realizando a través de los monederos electrónicos, pues entonces lo podrán hacer con el CFDI que se les emita, el cual va a integrar el complemento estado de cuenta de combustible para monederos electrónicos. Por lo que estaciones de servicio no deberán emitir el CFDI a clientes que adquieren el combustible y lo están liquidando con algún monedero electrónico. Entiendo que hoy, si los que nos acompañan en este webinar ya lo están realizando porque no están emitiendo comprobantes por aquellos que adquieren combustible a través de un monedero electrónico. Entonces, entendemos que esto se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que en el transitorio de la resolución miscelánea fiscal, en el artículo 11, nos dice que aquellos contribuyentes a los que se refiere la regla 2.6.1.2, específicamente en la fracción 7 y 8, podrán seguir emitiendo el CFDI diario, mensual o semanal. Entonces aquí ya nos dice, primero nos decía que no podíamos emitirla en la regla 2.7.1.21, nos dice que no, y aquí se emite un transitorio donde dice, sí lo puedes hacer siempre que cumpla ciertos requisitos. Y ojo, aquí el 10º transitorio de la resolución miscelánea nos dice que esta facilidad estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de cumplir? Emitir comprobantes de operaciones con el público en general, siempre que estemos apegados a lo que establezca la regla o los requisitos que define en la regla 2.7.1.21, específicamente en su tercer párrafo, fracción 3. 2. Emitir la factura global de acuerdo a lo que se establece en el apéndice 3 de la guía de llenado para factura global. Ojo aquí, ¿qué está pasando? Nosotros hemos detectado que muchos contribuyentes tienen esa duda de, oye, voy a emitir factura global, ¿tengo que seguir integrando? ¿Puedo integrar el complemento concepto? Sí, hasta ahorita lo que nos ha definido la parte de reglas y la parte de la guía nos dice que sí podemos seguir emitiendo factura global y podremos estar incluyendo el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos, ¿vale? Esta facilidad está hasta el 31 de diciembre de 2026. Quizás ya cuando se emite la siguiente resolución miscelánea fiscal para 2027, pues podrá extenderse quizás los tiempos para poder continuar con la facilidad, pero eso ya lo determinará el SAT en algún momento. Al menos ahorita, hasta el 31 de diciembre, podemos hacerlo sin ningún problema. Ahora bien, en el tercer punto o el tercer requisito es estar enviando la información de los controles volumétricos. Entonces, los contribuyentes que incumplan con estos requisitos, pues no podrán estar aplicando esta facilidad de estar emitiendo una factura global y tendrán que emitir factura por todas y cada una de las operaciones que estén llevando a cabo, ¿vale? Ahora, entonces, ojo aquí, hay que estar cumpliendo con esos 3 puntos. Emitir la factura global con los requisitos que estén establecidos en la regla, apegarnos a lo que establece el apéndice 3 y estar enviando nuestros controles volumétricos para seguir contando con esa facilidad que nos da la autoridad, ¿vale? Bien, ahora, el otro elemento que le da sustento al esquema del complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos es la ley del sector de hidrocarburos. Específicamente, quisiera llevarlos al artículo 5, en la cual define los conceptos y lo que se entiende por algunas actividades del sector para establecer cuáles son las actividades que
deben estar emitiendo los comprobantes, deben estar integrando el complemento, estar emitiendo, enviando controles volumétricos y dar ese cumplimiento con la autoridad fiscal. En ese sentido, en la fracción 12 nos habla de la comercialización. La fracción, se las voy a mencionar nada más como para no aburrirlos con tanta normatividad. La fracción 16 se refiere a la distribución. La fracción 18 se refiere al expendio al público. Y la fracción 34 a la definición de permisionaria. ¿Qué es una permisionaria? Bien, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? En resumen, pues contribuyentes que enajenen combustibles, que comercializan o distribuyen gasolina, diésel o algún otro petrolífero, pero básicamente son gasolinas y diésel, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, fechas del cumplimiento. Ok. El complemento concepto se publicó el 25 de marzo en el portal del SAT. Entonces, de acuerdo a la regla que mencionábamos, la 2718, hablamos de que se cuenta con 30 días naturales para poder llevar a cabo la implementación y poder estar listos, perdón, el 24 de abril, porque ya es la entrada en vigor y el uso obligatorio. Entonces, aquí nuestros colegas de SW ya están listos para la implementación del complemento en lo que se le conoce como ambiente productivo. Entonces, bueno, ya tenemos esos 30 días, tenemos la publicación, ya publicó el estándar, se publicaron catálogos, el estándar contiene las validaciones, entonces esto ya está, ya llevamos 15 días, por decirlo de alguna manera, entonces ya casi estamos por entrar en este cumplimiento de la obligación de integrar ese complemento. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance de la obligación? Bueno, pues como ya venimos comentando, los contribuyentes que vendan gasolina o diésel deberán incorporar ese complemento en el CFDI por la venta que estemos realizando de los hidrocarburos y petrolíferos, ya sea que nos lo emitan a nosotros como estaciones de servicio o nosotros estamos emitiendo a los contribuyentes. Y, ojo, debemos de contar con un permiso vigente de la Comisión Nacional de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según se tenga. Entiendo que las vigencias que se otorgan para los permisos pues, son bastante amplias, de 30 años, 30, 20 años, 30 años, entonces creo que sí tenemos que estar listos ahí sin ningún problema. Siguiente, por favor. Bien. Aquí nosotros denominamos que debe de haber una matriz de congruencia. Debe de haber consistencia entre la realidad física que tenemos, y esa nos la dan los controles volumétricos, aquello que estamos recibiendo, aquello que sale de nuestro inventario, y la realidad física. Bien, que tiene que ver con los FDIs y los cuales van a contener de ahora en adelante, a partir del 24 de abril, el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos, ya sean los que recibamos o en los que estemos emitiendo. Recordar que la parte de los controles volumétricos está sustentado en lo que comentábamos. El artículo 28 del código, que es la obligación de llevar los controles, el artículo 55 del Código Fiscal, que nos va a dar la congruencia de la información que estemos registrando. Y todo esto se junta con nuestra realidad fiscal, nuestra realidad legal, perdón. ¿Cuál es nuestra realidad legal? Bueno, pues contar con ese permiso vigente, que como ya mencionábamos, en el artículo 29A, fracción 5, inciso F, nos menciona que debemos de contar, los que estamos llevando a cabo la comercialización o la distribución de hidrocarburos y petrolíferos, debemos de contar con este permiso vigente. Y cualquier diferencia, pues bueno, va a detonar todas estas alertas que está ya generando la autoridad a través de todo el análisis que tiene de la información que recibe
y todo lo que hoy ya utiliza a través de algunos algoritmos como para hacer análisis de riesgos y todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial, básicamente es eh, establecer algoritmos que nos permitan poder obtener ciertas diferencias o identificar patrones de comportamiento y eso pues va a detonar que podemos estar ante una situación de simulación o de huachicol fiscal. Siguiente, por favor. Bien, bueno, comentábamos que de alguna manera el comprobante pues tiene cierta estructura. Tenemos los datos generales, los datos del emisor que ya mencionamos, del receptor, la parte del concepto y cómo se integra este complemento concepto dentro de esa estructura del comprobante. Aquí lo queremos reflejar como un pequeño árbol, ¿no? De cómo se va estructurando y dónde se va integrando. Si bien técnicamente lo podemos ver en un XML, pero visualmente, pues es como, ay, esto cómo se come, cómo se lee, pues básicamente esta es la estructura de un árbol, ¿no? Ahí es donde vamos a estar integrando este complemento. Entonces, solo se va a poder incluir un nodo del complemento concepto por cada concepto. No podremos integrar más. Si estamos hablando de que estamos vendiendo gasolinas, no podemos estar integrando dos complementos concepto que están relacionados a la misma gasolina. Con uno basta, ¿vale? Si tenemos en la factura, estamos emitiendo el comprobante con dos conceptos, gasolina premium y gasolina regular, entonces ahí podremos integrar un complemento concepto por cada producto, por gasolina y otro por gasolina premium, ¿vale? Entonces, importantísimo, algo que hay que considerar, que el nodo a cuenta de terceros no debe de existir en este tipo de comprobantes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Siempre se habla de qué otro complemento puedo integrar, ¿no? Ya quizás ya lo vieron en algunos de nóminas, si se pueden integrar más de uno de nóminas, sí, ok. Bueno, ese es en el otro caso, ¿vale? No los quiero confundir, pero solamente es como una referencia. Hay comprobantes en los cuales se pueden incluir N complementos, ¿no? O ya derivado de que en algún momento nosotros estando del lado del SAT, identificamos que los contribuyentes entregaban comprobantes y los cuales contenían diferentes complementos y que no atendían quizás a la operación de lo que estaba reportando, pues es como conforme a partir de la versión 3.3 ya se empiezan a establecer estas reglas de decir, espérate, este comprobante podría integrar solamente estos complementos o estos complementos podrían convivir con estos otros complementos. Y en este caso, el complemento concepto pues solo puede tener esa convivencia con el timbre fiscal, que eso es de cajón, sí o sí, lo tenemos que incluir, pero también puede convivir con el consumo de combustibles, que es un complemento, perdón, y el otro complemento es el estado de cuenta de monederos, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, ¿y qué contiene este complemento? Básico. Este complemento concepto no es tan amplio, no tendríamos que preocuparnos por tanta información que nos esté requiriendo la autoridad. Aquí solo tenemos 5 datos. La versión, que es algo básico, que nos define bajo qué versión estamos. Si hay alguna actualización, pues cambiará el tipo de versión, el número. El tipo de permiso que se está entregando. En este caso, pues podría ser si se trata de un expendio de hidrocarburos, si se trata de una distribución o si se trata de la comercialización de los mismos. Luego, el número de permiso. Bueno, el número de permiso, recordemos que debe estar en esa famosa lista que le ha llamado el SAT LCNE y la nomenclatura debe corresponder a lo que esté definido en la columna nomenclatura del catálogo tipo permiso. Ojo, el RFC que esté publicado en esa lista que va a tener el SAT y que
los amigos de SW van a poder consultar, tenemos que validar que el RFC que exista debe ser igual al del emisor y que la clave de producto o servicio que se registre debe corresponder con la clave que esté en esa lista. Es decir, vamos a tener un permiso, hoy tenemos un permiso para la comercialización, el expendio, la distribución de los hidrocarburos. Va a aparecer mi RFC. Y también va a aparecer en esa lista el tipo de hidrocarburo con el cual está asociado ese permiso. No puedo tener un hidrocarburo que diga, o yo registrar que es gas LP y en el permiso tengo que yo puedo comercializar gasolina premium, por ejemplo. ¿Vale? Luego, el campo clave de producto, sí, clave de producto de hidrocarburo y petrolífero, ahí nos dice que vamos a registrar lo que esté en ese catálogo. Y ese catálogo está acotado a tres. Tiene que ver con diésel, gasolina regular o gasolina premium. No más. Hasta ahorita. Puede ampliarlo, sí, hasta que se vaya actualizando el catálogo, si fuese el caso. Por otro lado, tenemos la clave de subproducto de hidrocarburo y petrolífero. Y en este caso, pues también está asociada a la gasolina regular, a la gasolina premium y a los distintos tipos de diésel o los tipos de combustibles que están asociados con el diésel. ¿Vale? Entonces, todo esto está establecido en los catálogos que hoy ya tiene publicados el SAT y que están asociados con este complemento concepto. Siguiente, por favor. Bien, esa arquitectura de catálogos lo podemos ver aquí. Si bien en lo que ustedes visualizan en su pantalla del lado izquierdo tenemos esas tres claves que les mencionaba que están registradas como clave de hidrocarburo petrolífero en ese catálogo. Tenemos la 15101505 que se refiere a combustible diésel y la clave de subproducto de hidrocarburo y petrolífero pues son las que tienen del lado derecho. Dice el automotriz, dice el marino, el DUVA, el agrícola. Entonces, ahí también vamos a encontrar a uno que se denomina IFO 380, el diésel industrial, este del DUVA, que es el diésel de ultra bajo azufre, el diésel agrícola, que ya se menciona aquí, y el gasóleo doméstico. Por otro lado, ya la clave de producto que está asociada y ya registrada en el catálogo de CFDI, la 15101514, que se refiere a gasolina, pues tiene su correspondencia en el subproducto de gasolina regular. ¿Esto por qué? Porque es lo mismo, porque, oye, pero es lo mismo. Pues sí, sí es lo mismo, de alguna manera. Pero como la definición que aquí hizo el SAT es que todos los cinco atributos que vimos en la lámina anterior son requeridos, entonces no tenía forma de poder definir un subproducto diferente a lo que está aquí relacionado a gasolina y gasolina premium. No hay un subproducto de estos. Pero como aquí la forma en cómo lo definió el SAT para hacerlo un estándar, dijo, pues todo este atributo también es requerido. Entonces, pero ahora ¿qué le ponemos? Pues pone lo mismo, solo asignale una clave. Entonces es lo que está haciendo en este caso. Y ojo aquí, la clave de producto o servicio debe ser idéntica de lo que estamos registrando a nivel concepto, debe ser idéntica a la clave que estamos registrando a nivel de hidrocarburo y petrolífero. Y dato importante, la clave de unidad debe ser litro, que estemos registrando a nivel concepto en el comprobante, debe ser litro. Bien, entonces, todo esto, recordemos que, otra vez, la parte de, está definido en la regla 27148, cuáles son las claves que vamos a utilizar, ¿no? Lo que tiene que ver con diésel, regular y premium. Regla 27148 de la regla de resolución miscelánea fiscal. Bien, siguiente. Continuamos con las validaciones. Como ya les mencionaba, las claves de producto a nivel concepto y a nivel complemento concepto deben de coincidir, deben de ser consistentes, debe de haber esa congruencia.
También la vinculación que vemos con la clave de unidad. En el catálogo que ya publicó el SAT se habla de la clave de producto 1510-1505, que es para diésel, y nos dice la clave de unidad es litro. Entonces ahí ya de alguna forma está relacionando. Esta validación que se establece a través del catálogo, ya los amigos de SW ya la tienen implementada. Entonces, si ustedes hoy trabajan con SW, no van a tener ningún problema en tener esta implementación y esta adecuación en su sistema. Y en el momento de la facturación para la validación y la certificación del comprobante, ¿no? Importante, reitero, ¿no? No debe existir el no da cuenta a terceros. Y esto por lo mismo de que la información que ha llegado a las bases de datos del SAT, seguro se está entregando información que no debe de existir. Entonces, la forma de tener una información más depurada y limpia, pues, es ir acotando esto con estas reglas, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se ve un CFDI? Del lado izquierdo vamos a ver un ejemplo de cómo está un ticket, por ejemplo, o una factura. Y del lado derecho vemos cómo está la estructura del comprobante, un XML. Espero que no sea muy técnico, ¿no? Sí es importante a veces poder ubicar dónde está la información, cómo se percibe. Entonces, el tipo de permiso que está señalado del lado derecho, o si nos ayudan a señalarlo, por ahí Janet nos puede ayudar. Perfecto. Aquí nos habla de que vamos a estar registrando el tipo de permiso. Entonces es una clave y en este caso registramos en el ejemplo la PER 05, que se refiere a expendio. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos el número de permiso y el cual les mencionaba debe de cumplir con una nomenclatura. Pero aparte de cumplir con una nomenclatura, pues debe estar en esa lista, que es lo que nos va a ayudar ese W a validar. Que ese permiso que estamos registrando exista en esa lista y esté asociado a ese RFC del emisor. Y aquí, ¿alguien ve alguna inconsistencia técnica? No sé si podemos levantar la mano. ¿Alguien que quiera participar? Hasta aquí, de lo que vemos del tipo de permiso y el número de permiso. ¿Alguien identifica alguna diferencia? ¿Nadie? Bueno, ¿qué pasa aquí? El tipo de permiso, la clave que estamos registrando está relacionada con expendio. Sin embargo, el número de permiso que registramos en este ejemplo se refiere a sí expendio, pero no es el que corresponde a la nomenclatura. Si vemos del lado izquierdo en el ejemplo, claro, el que está señalando Janet, nos habla de que debe ser un permiso que esté emitido por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, el número o la nomenclatura, el número de permiso que registramos no corresponde con el que debe de existir o el que debe de registrarse. Entonces, ahí, ojo, es importante que eso tengan cuidado en lo que estén registrando porque al momento de que ese W esté haciendo las validaciones, pues lo va a rebotar porque no existe, porque no hay esa congruencia, no existe asociado a ese permiso y a ese RFC quizás. O si tienen diferentes permisos, bueno, pues aseguremos de que realmente el permiso que tengan esté asociado al tipo de permiso que se esté registrando, ¿vale? Y luego tenemos la clave de hidrocarburo y petrolífero, en este caso es la 1510-1514, ¿no? Que se refiere a gasolina regular. Y con eso pues tenemos la subclave de producto de hidrocarburo y petrolífero, que ya decíamos es gasolina regular, no hay vuelta de hoja, pero como es un atributo requerido, pues se tiene que registrar algo y el SAT se puso muy creativo y dijo, pues ponle otra vez gasolina, ¿va? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar y recordemos aquí, por cada concepto que registramos en nuestra factura, va a existir un complemento concepto registrado, no más. Siguiente, por favor. Bien,
¿Qué tipos de comprobantes, en cuáles se va a registrar este complemento concepto? Bueno, ya habíamos mencionado que solamente, bueno, que no va a incluir, no se debe de incluir, perdón, en el comprobante de tipo traslado, ni en el comprobante de pago, ni en el de nómina. Y solamente va a existir en el comprobante de ingreso y de egreso. ¿Por qué? Pues porque nos habla de que va a ser lo que esté relacionado con la enajenación, con las ventas, y por ende ahí vamos a tener que estar emitiendo esas facturas por las operaciones, y en esta pues incluida la factura global. Siguiente, por favor. Bien, entonces, continuando con este tema de las validaciones, si bien en el permiso otorgado no está descrito el RFC del permisionario, entiendo quien tiene esos permisos, no existe ese RFC, sino que existe una denominación o la razón social de la empresa o del permisionario. En la lista que entregue hoy la Comisión Nacional de Energía al SAT, el número de permiso estará asociado a ese RFC del permisionario. Entiendo que en la información que estamos registrando en la solicitud se estará ya relacionando ese RFC. Y si el permiso está asociado a un hidrocarburo o un petrolífero. Entonces, recordando que el objeto del permiso, en el objeto del permiso se describe cuál es el permiso otorgado, sobre qué, si es una distribución, si es una comercialización o si se trata de una venta al público en general. También nos va a indicar si se trata de un hidrocarburo petrolífero junto con la vigencia. Entonces, por ende, en el comprobante, el RFC del emisor debe ser igual al que tengamos registrado en el número de permiso. Y ese se va a encontrar en esa lista. Ahora, el catálogo de productos y servicios. Bien, dentro del catálogo, como ya mencionábamos, se precisa en la regla 27148 cuáles son las claves de producto que se deben estar utilizando para la facturación de estas operaciones, de estas ventas. Y este debe ser el mismo que se registra en el atributo de la clave de hidrocarburo y petrolífero a nivel del complemento concepto. Perdón. Y la clave de unidad, que ya mencionamos, ¿no? Debe ser litro, LTR, que específicamente es la clave. No es válido registrar alguna otra clave como pieza, unidad, hectolitro, megalitro o alguna otra que estén hoy utilizando o vengan utilizando en la facturación. Bien, y ahora en la parte de la estructura, el tipo de comprobante al que se integra este complemento, pues siempre debe ser un ingreso o un egreso. ¿Por qué? Porque vamos a estar quizá registrando alguna salida. La clave de producto que ya comentábamos debe ser gasolina, cualquiera de las gasolinas o diésel, y que debe estar asociado con lo que registramos a nivel del complemento concepto. Y no debe de existir el nodo a cuenta terceros, ¿vale? Si se cumplen estas condiciones, entonces podemos estar integrando el timbrado exitoso en el comprobante. En caso contrario, pues habrá un rechazo en automático por las validaciones que ya estaré aplicando SW. Y con eso podremos tener esa trazabilidad de la información. Si bien un error en estos cruces nos puede limitar en una parte del timbrado, pues también nos puede estar afectando la operación de cobranza. Siguiente, por favor. El eje crítico, los controles volumétricos. Si bien estamos hablando del complemento concepto, oye, ¿por qué, Alberto, por qué tocas el tema de controles volumétricos? Pues porque de alguna forma están relacionados. Quisiéramos transmitirles que la información de que no está aislada, no solamente es el complemento, sino tiene esa relación con los controles volumétricos. Y ya lo veíamos en las láminas previas de la normatividad que sustenta la operación, y hablábamos del código, de las reglas de resolución miscelánea y la ley sobre del sector de hidrocarburos. Entonces, todo eso está relacionado y por eso nuestro objetivo es compartirles esta información que sea útil
como bien comentaba José Luis, pues que se lleven lo mejor de este webinar. Bien, entonces, el SAT recibe información respecto al volumen de litros que se reciben y salen de nuestro inventario. Esto a través de los controles volumétricos que estamos enviando de forma mensual. Entonces, ¿dónde vamos a registrar o donde se ve el volumen de recepción y entrega, los cuales también deben estar asociados a esos CFDIs que ya mencionábamos o a esos pedimentos que deben de tener ese sustento de por qué tenemos cierta cantidad y por qué estamos comercializando ese nivel de combustibles? Entonces, las facturas emitidas y recibidas van a dar cuenta a la autoridad del combustible que se tiene en el inventario. ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto vendiste? ¿Ok? ¿Cuánto te debe de quedar en teoría en el inventario? Ah, ok. Y en lo que tú me reportas más, me reportas menos, ¿qué pasó? Entonces aquí es donde el SAT se está dando cuenta de qué información estamos enviando, dónde están las inconsistencias y aquí es donde se prenden las alertas, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? ¿Qué operación realizamos? Bien, pues yo hago la venta de hidrocarburos y petrolíferos nada más. Ok, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tendría que estar emitiendo? Pues un CFDI de ingreso más el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos. Ok, yo me dedico al transporte y a la distribución. Vas a emitir un CFDI de ingreso o de traslado más el complemento carta aporte y con las claves que están relacionadas a estos combustibles. Ojo, recordemos que en algún momento cuando sale el complemento carta aporte o las reglas de resolución miscelánea para el carta aporte, se hace mención de que se iba a integrar en el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, se debería de integrar el complemento concepto hidrocarburos y petrolíferos cuando el SAT lo publicara. ¿Qué pasó? El SAT dice, no, ya no lo vamos a integrar en esta cuestión del traslado, sino los vamos a agarrar, o vamos por decirlo de alguna manera, permítanme decirlo, los vamos a agarrar con los controles volumétricos. En el momento en el que tú estés reportando menos de las mercancías, aquí y por las ventas y por lo que recibes, aquí vas a integrar el complemento y ahí los vamos a agarrar en esa relación. Ya no nos importa en el tema del traslado. En el tema del traslado tendrán que integrar la carta aporte para saber de dónde va, de qué punto sale, a qué punto llega, a quién le estás realizando el servicio de traslado y o quién está trasladando realmente la mercancía. Ahí sí tiene ya el permiso, pues ya se verá como en otro tema. Recordemos que todo esto de alguna manera pues está relacionado en la información que se entrega y todos los actores que veíamos al inicio de cómo se relacionan estas autoridades, toda la información que ya se obtiene de las autoridades que están en el entorno del, digamos, del ecosistema regulatorio del hidrocarburo, ¿vale? Ahora, entonces, claro, transporte y distribución, solamente CFDI de ingreso o traslado con carta aporte. Ya no se preocupen, aquí ya no se va a integrar el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos. Aquí ya no aplica. Venta al público en general. Ok, pues vamos a poder emitir una factura global, diaria, mensual, semanal, con el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, con su correspondiente separación de IVA y el IEPS. ¿Vale? Entonces, esto por la facilidad que nos da el décimo transitorio, siempre que se cumpla con los requisitos que establece la resolución. Y la parte de monederos, bueno, en este caso, el cliente es el que va a poder deducir el estado, la compra del combustible a través del estado de cuenta de monederos. Entonces, aquí hoy las estaciones de servicio no están emitiendo un comprobante, entiendo que no lo están haciendo, no le están emitiendo un comprobante al
contribuyente o al cliente que adquiere el combustible y paga con un monedero electrónico que es autorizado por el SAT. Entonces, sino que se emite el estado de cuenta correspondiente y hasta ahí ya no hay que hacer algo adicional. ¿Vale? Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la factura global? Bueno, pues nosotros decimos que es un campo minado. Eh, el cliente solicita la factura nominativa posterior a la venta. Entonces, ¿qué pasa? Pretendemos cancelar esa factura global para volver a facturar si el importe sin el importe de la factura nominativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo algo que está mal, está detonando cosas, está habilitando cuestiones de que no se pueden cancelar las facturas. ¿Qué hacemos? Pues lo correcto es emitir el CFDI de egreso que está relacionado a la factura global por el monto por el cual nos están solicitando esa factura nominativa. Y luego vamos a emitir el CFDI nominativo o el CFDI al cliente, a un RFC específico, si es el caso, por el importe del ticket que nos esté solicitando. Entonces, hay que recordar que debemos de apegarnos a lo que establece el apéndice 3 de la guía de llenado de la factura global, para que no entremos en algún problema o algo que después nos detone alguna revisión por cuenta de la autoridad. Y en los casos en los cuales estemos facturando con una clave que tiene que ver con los lubricantes y aceites, bueno, pues en estos casos y que están relacionados con el giro, ¿no? de la empresa, del negocio, se debe registrar el número del folio del ticket completo en el campo número de identificación. Entonces, ojo, es importante recordar porque muchos contribuyentes tenemos este problema. Queremos cancelar la factura global, queremos emitir otra, queremos sacar la factura nominativa, pero no necesariamente es lo correcto. Entonces aquí, esto es importante. Nuestra solución es emitir un CFDI de egreso, relacionarlo y luego ya emitir el nominativo, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, y llegamos al triángulo de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestro inventario, el inventario con el que contemos debe estar sustentado entre la relación con las entradas del combustible y las salidas. Entonces, no podemos tener un inventario mayor o menor a lo que esté definido y comprobado entre las entradas y salidas con los comprobantes. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad nos está regulando o estableciendo que debemos de estar emitiendo comprobantes por todas las operaciones y eso da la consistencia de lo que vamos a tener en el inventario y que se va a estar reportando a través de los controles volumétricos. Perdón. Entonces, esto es importante porque las diferencias que podamos tener en los volúmenes van a detonar que exista alguna presunción de delito fiscal o lo que le llaman huachicol fiscal, o que estamos adquiriendo combustible de contrabando. Entonces, es importante que estemos considerando esta relación que tiene nuestro inventario, lo que tenemos en el inventario, cómo está esa consistencia de los datos, de la información de nuestros comprobantes y qué estamos reportando, si hay alguna inconsistencia en lo que reportamos en nuestros controles o si en la parte de las facturas que estamos emitiendo, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, dentro de este motor de discrepancias, pues vamos a encontrar que el volumen entregado debe ser mayor que el volumen vendido. Bueno, en este caso, si tenemos esta situación del volumen entregado que es mayor
al volumen facturado, pues el SAT va a poder identificar que hay una omisión de ingresos. Ahora bien, ¿qué pasa si el volumen entregado es mayor al volumen comprado y debidamente facturado? Pues puede notarse que hay un tema de contrabando. Y si el volumen de recepción es mayor al volumen vendido, pues también podremos encontrar o detonar que es una cuestión de contrabando. Recordemos lo que establece el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en la fracción 7 y el inciso F, numeral 1, 2 y 3, que mencionábamos anteriormente. Hay inconsistencias que vamos a estar identificando y aquí ya la autoridad te va diciendo, ok, si ya encuentra una diferencia mayor al 0,5%, porque sí puedes tener quizá evaporización del combustible o alguna cuestión que refleje como una especie de merma, no puedes tener una diferencia mayor a eso. Y eso entiendo que ya es algo que está revisado por la autoridad de acuerdo a todo lo que ha estado analizando, revisando, de la información que llega, de los estudios que están haciendo, de la información que se hace llegar a través de otras autoridades, como comentábamos, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía o la Comisión Reguladora de Energía en su momento. Entonces, todo esto pues va a estar dando señales de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos entregando nosotros como contribuyentes. Y entonces pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos al sector? Bueno, pues es importante la actualización en los sistemas. Asegurar nuestra integración al sistema de facturación, o en su caso el ERP, nuestros sistemas empresariales, siempre que esto sea viable. Recordemos que hay sistemas empresariales que son muy rígidos y no nos permite hacer tan rápido, reaccionar tan rápido a los requerimientos de la autoridad. Sin embargo, en los esquemas de facturación o los sistemas de facturación, pues a veces esto es un poquito más fácil. Aquí va a depender un poquito cómo tengan establecida la integración y en este caso, pues SW, pues ya está más que listo. Entonces, con esta actualización podemos ir avanzando en estas de nuestras recomendaciones. Ya tienen a SW del lado técnico más que listo con una implementación. El tema de la capacitación, bueno, es importante que todas las áreas involucradas tengan conocimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Recordemos que no solamente es emitir factura, pues es solamente de factura y de contabilidad, ya es el problema. No, también tenemos que buscar quizás que el área operativa también esté incluida, que tenga conocimiento de por qué es importante contar con la información, que se revise que tengamos pleno cumplimiento de los controles, la consistencia de la información que se esté registrando, se esté reportando. Número 3, pruebas de certificación. Es importante que llevemos a cabo esas pruebas, quizás con todos los proveedores que tengamos, en este caso nuestros amigos de SW, pues ya están listos con esas modificaciones, pueden quizás hacer algunas pruebas y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante si hay un ejemplo que nos quieran compartir o algo que les quieran compartir en este webinar respecto a esta implementación. Por otro lado, las validaciones fiscales, ¿no? Es importante que tengamos el cumplimiento del comprobante, de qué es lo que se está emitiendo, que se cumpla con esa estructura, si tiene un nodo complemento, concepto, que esté dentro del concepto realmente, que estén definidos los esquemas, que se cumplan con las claves del catálogo, que estemos utilizando la información que está publicada. Esa sintaxis es, pues, de alguna manera, cómo está estructurada la información, lo que estamos registrando, que sea real, que esté cumpliendo con los catálogos y la consistencia de las validaciones adicionales. Si bien esas validaciones adicionales que se definen en el estándar del complemento, las tiene que implementar o ajustar, en este caso los proveedores de facturación, de certificación, perdón,
Entonces, aquí SW pues ya los tiene más que listos, ¿no? No tiene ahí algún problema con, con la aplicación de esas validaciones. Entonces, si bien, algo importante, si bien el PAC ayuda a validar la consistencia de la información, de acuerdo a lo que está definido en el estándar, tanto del CFDI, que es el anexo 20, como en el estándar de cada uno de los complementos y los catálogos, también es responsabilidad del contribuyente emisor asegurar que la factura cuente con el complemento o los complementos que se integran de forma correcta y con información real de las operaciones. ¿Por qué? Porque al final, sí, el PAC nos ayuda, es un proveedor que nos ayuda en la certificación, a validar la consistencia de la información, pues también es responsabilidad del emisor cumplir con las disposiciones fiscales, ¿no? Ante la autoridad, ante el SAT, ¿quién es el contribuyente que debe de cumplir? El contribuyente que emite el comprobante, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra ruta para la implementación? Bueno, pues aquí de alguna forma es retomar un poquito lo que ya veníamos comentando y nosotros les propondríamos tres fases. La preparación operativa, validar que número de permiso, este permiso, exista en el portal, esté vigente. En su caso, pues tramitar renovaciones, perdón, si el permiso expira o si tiene un error o si hubo una transferencia de ese permiso, también se tiene que dar el aviso, tiene que estar asociado a mi RFC, garantizar que si alguien me pudo transmitir ese permiso, entonces que realmente esté asociado a mi RFC y que cuando se haga esa validación ya en producción, no esté el permiso otorgado o siga asociado a un RFC distinto, por ejemplo, el de Janet, ¿no? Y no el de Alberto Salinas. Entonces, eso es lo que también tenemos que validar. Capacitar a nuestros equipos en la parte administrativa, en la parte de operación, de por qué es importante la validación y la consistencia de la información que venimos dando y repitiendo quizás, pero consideramos que es importante que ustedes se lo lleven, ¿no? De por qué deben de existir esa consistencia en la información de los controles, de lo que tienen en las facturas, por qué es importante tener toda la estructura que le da sustento a las operaciones de venta, ¿no? La actualización técnica, bueno, la actualización técnica que ya está del lado de SW para poder incorporar el complemento el complemento concepto, ya sea en su sistema de RP, en su sistema de facturación, en este caso, pues SW en los servicios que ofrece, pues ya está más que listo. Perdón. Configurar bloqueos quizás, si se puede hacer, entiendo que también parte del servicio y del plus que nos da SW es que pues, puede hacer estas modificaciones técnicas para que tú no tengas un problema en el momento de facturación y no tengas que preocuparte de, ay, seleccioné el tipo de comprobante de traslado y se lo integré. Quizás pues, son cosas que nuestros proveedores nos van brindando en el desarrollo de estas adecuaciones y esos ajustes. Ejecutar pruebas en ambientes de certificación, quizás un ambiente de pruebas antes de que entre en la obligación. Y la fase 3, una auditoría posterior a la emisión. Es importante que quizás hagamos esa revisión. Entiendo que debemos estar enfocados en nuestro core de negocio, que son las ventas de hidrocarburos, la comercialización, que tengamos el abasto. Entiendo que ahorita todo lo que tenemos en situación del entorno internacional, cómo nos está afectando, pero también es importante que tengamos cubierta esta parte de qué está pasando, cómo estamos en nuestra información, pues una auditoría interna sin aras de sancionar a alguien, pero sí tener cuidado de la información que tenemos, ¿no? Cruzar esos datos de qué es lo que estamos emitiendo, qué es lo que tenemos en los controles, si hay una consistencia. ¿Y qué te dijo que alguna cuestión para llevar? Bueno, pues que no es un ajuste administrativo menor, ¿no? Ya veníamos comentando todo lo que tiene que ver. Parece que es algo tan simple, son 5 atributos,
básicamente cuatro, el otro es una versión, pero alrededor de este pequeño complemento concepto está el cumplimiento de lo demás, los controles, lo que tengas que ver con las facturas que estás emitiendo, recibiendo, pues, si tienes pedimentos de importación del combustible, entonces ya hay un control mayor para evitar todo este esquema de huachicol fiscal. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué pasa si no cumplo con algunas de las disposiciones? Pues del lado fiscal vamos a tener multas que van desde 22,300 pesos a 127,500 por los comprobantes no emitidos, o multas de 450 hasta 670 pesos por comprobantes emitidos sin complemento. Entonces, súmale a esto, si es uno por 1,000, ¿cuánto nos va a representar? ¿No? Quizás a veces puede ser no tan significativo, pero también puede estar despertando alertas por la autoridad y eso puede estar detonando alguna revisión o alguna auditoría profunda. Y esto, recordemos que las multas están definidas en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 7, y el artículo 84 del mismo código, fracción 4, inciso A y D. Por otro lado, la parte operativa, bueno, pues un rechazo en la emisión del comprobante y quizás una clausura preventiva por cuenta de la autoridad. Esto sí nos detecta una reincidencia en que en la no emisión, en la que no estamos integrando los complementos de forma correcta. Entonces ahí podemos enfrentarnos a una clausura de manera preventiva. El riesgo penal, bueno, pues la cuestión del riesgo penal, como ya veníamos comentando, va a ser una vigilancia profunda por cuenta de la autoridad, requerimientos de información, hay que atender requerimientos que nos esté enviando o cartas de invitación. Hoy, como muchos de ustedes saben, regularmente están llegando correos de, oye, ya cumpliste, tienes obligaciones pendientes, ¿qué pasó? Ya presentaste tu declaración. Y por ende la configuración de esos delitos graves, ¿no? De que ya están definidos en el artículo 103 y 104, que se podría presumir que hay un contrabando o una simulación de operaciones. Bien, siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Bien, ahora, la información es un solo flujo indivisible. Sí, tenemos los controles, toda la información le está llegando al SAT, cómo se está haciendo esa red que está tejiendo a través de las distintas autoridades. Entonces, el SAT ha visto en la factura electrónica un mecanismo que le permite tener un mayor control. Ya no solo es conocer los ingresos que obtienen los contribuyentes, de quién los obtienen, por qué conceptos, cómo los pagan, si es que estos bienes o servicios se pagan, cuándo se pagan, cómo se pagan, sino que además obtienen información para saber cómo se mueven las mercancías. Ya lo vimos en el de carta aporte. ¿De qué punto a qué punto va? ¿Qué estás llevando? ¿Cuánto estás llevando? Si lo estás repartiendo, si lo estás regresando, quién las traslada, quién te presta el servicio, realmente quién hace el traslado. Y esto se lleva a diferentes sectores y actividades económicas. También en el esquema de carta aporte, en el complemento, pues ya también se está haciendo mención del sector COFEPRIS. Bueno, específicamente, ¿qué es lo que busca regular? Es ahí el traslado de las mercancías que tiene que ver con aquello que se está produciendo para medicamentos y que algunas sustancias son utilizadas para generar cuestiones de, digamos que, eh, no medicamentos, sino cuestiones de contrabando como el tema del fentanilo. Entonces, el objetivo ya no es solo incrementar la recaudación que hoy tiene la consigna del gobierno federal, sino la trazabilidad, y en este caso podremos decir que hasta milimétrica, de cada gota de combustible que se mueve y se comercializa en territorio nacional. Pues el contrabando de combustible ha dejado un boquete en las arcas del fisco, ya lo vimos en algún momento o lo escuchamos ya en las noticias. Entonces, la automatización y la conciliación, así como la congruencia de la información, pues componen la ruta más segura para este esquema de
o este ecosistema del hidrocarburo que hoy es más vigilado en México. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Apagué un poquito mi cámara para no tener problemas con la transmisión. Espero que haya sido de su agrado y continuamos con el equipo de SW. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alberto, por su ponencia. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero, el ingeniero David Reyes, en la parte técnica. Adelante, David. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a presentar un poquito el sitio que ya conocen de developers. En un segundito. Y me parece que ya se está observando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, en nuestro sitio de developers, que ya muchos conocen, nosotros lo que hicimos fue compartir información de valor en el sentido del nuevo complemento. Y lo que hacemos es hacer una guía muy sencilla, o eso es lo que buscamos con esta parte del Disney SAT, es lo más fácil posible de comprenderla. Como bien ya ahorita Alberto nos compartió los porqués, los cómo la autoridad va a hacer el uso de este complemento y cuál es el objetivo final, ¿no? Porque todo tiene algo tangible al final de la facturación. Hay un ejercicio real al final de la generación de un CFDI, ¿no? Para los ingenieros o para los técnicos, pues es generar un XML, agregar un nodo más, pero el impacto real, pues vaya afuera, ¿no? En la vida cotidiana de las personas. Y bueno, en esta parte del artículo que les compartimos también ya por correo anteriormente, pues vemos, por ejemplo, la entrada en vigencia, cuando entra el documento, compartimos fuentes oficiales de dónde consultar el complemento, las actualizaciones y todo, y también así como los artículos de referencia que nos brinda la autoridad, ¿va? Compartimos un poco lo que es y la estructura de los atributos de manera muy sencilla. Por ejemplo, lo que es la versión, pues que ya dijo Alberto que no cambia, el tipo de permiso, el número de permiso, la clave y el subproducto, ¿no? Y aquí compartimos, por ejemplo, de una manera muy sencilla cómo poder ver cada uno de ellos para que podamos darle un vistazo rápido y no irnos solo a lo que es números y letras que son los catálogos, sino aquí poderlo ver de una manera pues más sencilla, ¿no? Más fácil para digerirla. También vamos a ver aquí cómo cambia el complemento en el XML. Sin el complemento, pues es básicamente así. Y con el complemento de Hidropetro, pues agrega lo que son estos atributos de manera muy sencilla. Y una comparativa también de todo esto que ya vimos, valga la redundancia, la obligatoriedad del complemento, lo que estamos registrando, en este caso también el namespace, que es muy importante, y lo que es compatible, que ya dijeron, ¿no? Eh, de esta, por ejemplo, estado de cuenta y consumo de combustibles y los que no son compatibles, ¿no? Vemos aquí los escenarios posibles, que son venta directa en gasolinera, distribución con entrega física documentada, venta con monedero electrónico y los tres complementos coexistiendo, ¿no? Entonces, cualquier duda, ejemplo que requieran y que no puedan visualizar en el sitio de developers, pueden hacérnoslo llegar al correo de soporte @sw.com.mx y lo revisamos. También vemos las validaciones que se agregan a la matriz de errores y en este sentido, pues podemos verlo muy sencillo que son reglas meramente técnicas. Aquí, haciendo un poco redundantes en este sentido, pues nosotros como PAC ya estamos listos para en el ambiente de pruebas y también previo a lanzarlo en productivo a partir de la fecha de vigencia que nos dicte la autoridad, pero también que se agreguen estas reglas lógicas de negocio que mencionaba Alberto, que no solo es responsabilidad del PAC o del sistema, yo también lo diría, porque también el contribuyente tiene cierta responsabilidad. Y si agregamos esas reglas de negocio en el sistema o en el llenado, pues va a ser muy, muy sencillo. ¿Cómo vamos a implementar este nuevo complemento? Preparación del sistema es actualizar el XSD, que ya sabemos que es la estructura para el nuevo complemento.
Ver lo del el tema de la lista, que ahorita actualmente está emulada la lista porque el SAT no ha publicado una real. Implementar lo que son las validaciones, lo que son la correlación del catálogo con las validaciones de la matriz y generar pues últimamente el nodo, ¿no? del XML para el complemento. También podrán encontrar lo que son ejemplos aquí donde vemos ya la implementación del complemento. Aquí está. Vemos la versión, tipo de permiso, número de permiso, clave y subproducto. Y aquí compartimos la lista, podemos decirle que dummy, porque realmente no tenemos una real todavía por todo lo que ya nos explicó Alberto, que de quién vienen los permisos, quién los emite, todo eso, pues ahí me imagino que el SAT sigue tras bambalinas trabajando en todo este listado, ¿no? Pero aquí tenemos lo que son un listado DUMI con el cual ya muchos clientes han probado, que son, viene el RFC, el permiso, el tipo de permiso y las claves que puede utilizar este RFC en específico. Y bueno, agradecer la atención. Ya saben que estamos a un correo de distancia. En menos de 20 minutos van a tener respuesta del equipo de soporte. Y pues nada más, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.